Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Domingo 17 de mayo 2026. Solemnidad de la Ascensión del Señor. Primera lectura. Hechos 1, versículo 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 46. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor, de gozos llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Segunda lectura, Efesios 1, versículo 17 al 23. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro.
todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Evangelio. Mateo 28, versículo 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya, aleluya. Domingo 17 de mayo. Un saludo, hermanos. Dios los bendiga. Maravilloso día, hermanos, en que conmemoramos la ascensión del Señor al cielo. Qué momento tan maravilloso, hermanos, en el cual vamos a reflexionar hoy. Déjenme un paréntesis para mandarles un saludo y comentar, hermanos, que pues muchos de ustedes que nos escuchan y algo otros si no nos escuchan por encargo piden oraciones. Me llamó la atención que he estado viendo muchas oraciones que piden por sus hijos para que vuelvan al camino de Dios, para que dejen los vicios, que dejen su mal proceder, dejen su mal camino. Eso es muy bueno, hermanos. Gloria a Dios, hacer mucha oración. Yo en lo personal siempre insisto mucho en la oración, hermanos, invitarlos a la oración y pedir por los demás, pedir por todos aquellos que nos piden oraciones. Pero déjenme hacerles un comentario, hermanos. Nuestros hijos de los que somos hijos de Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos, necesitan corrección desde chiquitos. El camino de Dios, el camino del respeto, enseñarles virtudes, valores, y no, hermanos, ya que están grandes. No lo tomen como regaño, hermanos. Sí, es lícito y es válido pedir oraciones, pero hermanos, se ve mucho que pues dejan la familia que crezca sola, hermanos, que crezca nada más con lo que aprenden en la escuela. Y notemos, hermanos, que nuestros hijos, sus hijos de ustedes, todos aprenden más malos hábitos de sus compañeros, de gente, que lo que aprenden en la escuela. Además, los maestros en la escuela no son responsables, solamente que sea una escuela pues religiosa, una escuela católica, bueno, y ni así a veces, hermanos, les enseñan rezos, les enseñan catecismo, pero los valores, la honradez, el respeto, eso lo tienen que aprender en la casa.
Entonces ya para cuando son adultos, cuando ya tienen malos hábitos, cuando ya agarraron un mal camino, ya es más difícil, pero para Dios nada es imposible. Ánimo, hermanos. Bueno, hermanos, pasamos hoy una felicitación a todos aquellos que viven en una parroquia donde se festeja la ascensión del Señor, hermanos. Ese portento hermoso, divino, en que Jesús se eleva al cielo. Después nos dice aquí en la primera carta de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que esta carta la escribió San Lucas. No le digo apóstol porque él no fue apóstol de Jesús. Se dice que era un doctor y más bien acompañó a San Pablo en su camino de evangelizar y después de que fue convertido. Bien, Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, pero aquí mismo menciona cuando se dirige a Teófilo, y el Evangelio de Lucas también está dirigido a Teófilo. Bueno, él escribió el Evangelio y luego escribió toda esa historia del inicio de nuestra era cristiana, de la Iglesia de Cristo. Nos dice: a ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Recordemos, hermanos, que para este tiempo los apóstoles dudaban, ya tenían la fe, ya tenían la fuerza, pero les faltaba el Espíritu Santo. Y entonces aquí nos dice que les recomienda esperar la presencia, el baño, la unción del Espíritu Santo. Pero les digo que todavía dudaban porque le dicen ellos a Jesús, le dicen en una aparición de esas, le dicen: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel siempre esperó al Mesías, pero esperaban un Mesías poderoso, como un rey con ejércitos, y que iba a imponerse a los demás pueblos, y a base de guerras y luchas se iba a imponer iba a sobreponer el poder de Israel sobre todos los pueblos que estaban alrededor. Y no era así, hermanos. Jesús le responde: no, ustedes tienen que ir a llevar el mensaje que les enseñé. Por eso nos dice al terminar, cuando Jesús se eleva al cielo, se aparecen unos ángeles y les dicen: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá así como lo han visto alejarse. Este portento de la subida de nuestro Señor Jesucristo al cielo es maravilloso, hermanos, porque ya no se volvió a dejar ver. Hemos tenido señales muy vagas de Él, como en el milagro de la Divina Misericordia. Bueno, pues Él nos quiere dar una palmadita en la espalda para que no perdamos la fe, hermanos. En la segunda lectura de San Pablo a los Efesios nos dice: hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamado, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Gloria a Dios, hermanos. Esto que les estoy diciendo es una manera de que nosotros, los que nos doblegamos y creemos en Dios y que ponemos nuestro empeño y que hacemos a Jesucristo nuestro Señor, es maravilloso, hermanos, porque Él nos va por medio de la gracia del Espíritu Santo de Dios a aumentar nuestra fe y a no doblegarnos, hermanos, y más ahorita que ya tengo días diciéndoles que por las redes sociales va a haber mucho ataque a nosotros, a nuestra iglesia,
Por las redes sociales están saliendo personajes metiendo la duda, explicando cosas. Hermanos, nosotros cerremos nuestros ojos, nuestra voluntad y creamos en este Jesús que se elevó al cielo y que lo tenemos como esperanza para nuestra vida futura, hermanos. Fíjense también, en el Evangelio, como está pequeño, vemos 3 puntos bien importantes. Dice que cuando se les aparece Jesús, se postraron ante él. Para esto, hermanos, ellos ya habían visto todos los portentos de Jesús, que todo se cumplió como él les dijo, que murió y resucitó. Entonces, al aparecerse ante ellos, se postran porque ya lo consideran Dios mismo. Ya ellos en persona ya no lo ven. Aunque Jesús les dijo muchas veces que él los veía como amigos, ellos ya lo ven como Dios, como soberano, como el Rey del cielo, como el Rey del universo, hermanos. Es Dios mismo. Y Jesús los envía y les dice que vayan a evangelizar y comiencen con el bautismo. Recordemos que el bautismo antes no existía hasta que vino Juan el Bautista. Y de allí se instituye el bautismo. En lugar de la circuncisión, en lugar de la presentación en el templo, se instituye como una parte importantísima para nuestra conversión y pasar a ser hijos de Dios y derechosos de ese anuncio que nos trae Jesucristo. Y para terminar, en el mismo evangelio de hoy nos dice: tengan confianza, crean en mí, que yo estaré todos los días con ustedes hasta mi segundo regreso, hermanos. Esto es maravilloso. Y nosotros, como les decía, hermanos, tantos ataques, tantas dudas, tantos personajes que uno los ve, uy, qué conocimiento tienen estas personas. Pero, hermanos, nada más están diluyendo, están propagando ideas falsas, dudas a nuestra iglesia, dudas a nuestra fe al Señor. Entonces yo los invito, hermanos, a jamás dudar, a tener plena confianza, a tener toda nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra iglesia, en la Eucaristía y en todo aquello que nos conecta con Él. Dios los bendiga, hermanos, y por hoy nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Felices los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Felices son los que lloran, porque serán consolados. Felices son los que sufren, porque heredarán la tierra. Felices los hambrientos de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, pues obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que luchan por la paz, los llamarán hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por la causa
causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices cuando todos los insulten, cuando por mi causa los persigan, cuando por mí los calumnien. Alégrense y muéstrense contentos, grande será su premio en el cielo. Así fueron también perseguidos los profetas antes que ustedes. Felices, felices, por mi causa son felices. Felices, felices, por mi causa son felices. Felices, felices, por mi causa son felices. Felices, felices, por mi causa son